Ya saben, enseguida con Hugo Machiavelli, la carta que guarda Manzanares contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero, si ustedes me permiten ahora, voy a arrancar con mi editorial y lo voy a titular, si no les parece mal, Engañosamente. Incluso preparé una especie de escrito, como el libro está escrito, yo voy a responder también, mitad mirándote a vos a los ojos y mitad por escrito. Se acaba de conocer el anticipo de un libro de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se llama Sinceramente. Concebido como un acto de campaña más hacia su candidatura presidencial, se nota, a mi entender, con claridad, aunque digan que lo escribió ella, para mí se nota claramente, que es más bien un relato hablado y luego corregido. ¿Entendés? No es que lo escribió, dicen, lo escribió de su puño y letra. Con mucho respeto por la editorial sudamericana, yo no tengo problema con la editorial sudamericana, son colegas, yo soy editor. Fue hablado y alguien lo corrigió. Pero más allá de la sintaxis, un tanto pobre, más allá de la sintaxis, un tanto pobre, me gustaría hablar del contenido antes que de las formas. Y para empezar, arrancaría por el título. En vez de dejarle el título original, ahí están viendo la tapa, ¿no? ¿Me corro un poquitito? A ver, ahí está. El título original no es Engañosamente, es Sinceramente. Ese título, Sinceramente, que tantas controversias podría generar, en vez de dejarle el título original, Sinceramente, le vamos a poner Engañosamente. Porque más allá de sus opiniones, que son discutibles, está plagado de medias verdades. Ser engañoso es ser mentiroso. Sinónimo de engañoso, estafador, falso, inventado, falaz, fraudulento, ilusorio, irreal, capcioso, artificioso. Te propongo ahora que analicemos juntos unos pocos párrafos del libro. Primer párrafo, imperdible para mí, ¿eh? Espero que tenga algo más, porque por ahí es un adelanto y hay más aclaraciones, ¿no? Es un adelanto, estamos... No es el libro. El día después. Mirá cómo ve Cristina el día después. ¿Sabés cuál es el día después, no? El día que no entregó el mando y los atributos al presidente que la sucedió. Te leo textual. Tenemos el textual por ahí, ¿no? Hubo una decisión mía de retirarme porque sentía que todo había sido vertiginoso. Tal vez demasiado intenso. Necesitábamos todos descansar. Yo de los argentinos, ¿escuchan esto? Yo de los argentinos. Ella necesitaba descansar de los argentinos. Y los argentinos de mí. Porque gobernar este país, mamita. ¿Esto lo escribió ella? Mamita. Bueno. Supongo que se estaba refiriendo a la entrega de mando. Supongo, ¿eh? Creo que está claro que esto es la entrega de mando, ¿no? Bueno. Si esta es toda la explicación, confirma para mí que su egocentrismo no tiene límites. ¿Entendés, no? Ella necesitaba descansar de los argentinos. Y los argentinos de ella. Una sola y enorme alma, omnipresente y omnipotente, versus... ¿Cuántos somos? 44. Más de 44 millones de argentinos. ¡Wow! Ella y 44 millones de argentinos. Pero más allá de su megalomanía, así se llama, megalomanía, esta es la patología, debería explicar, Cristina, ¿por qué no le entregó la banda ni el bastón a Macri? Yo sé que para algunos es una tontería esto. Dentro de un ratito viene Daniel Sapsay, un constitucionalista. Es gravísimo. Porque faltó a una cita impostergable. Porque ese, sin lugar a dudas, fue su primer acto de autoritarismo. Su primer acto de cobardía antidemocrática. Su primer gesto, como diría ella, cuasi destituyente. O cuasi golpista. Como lo entendería cualquier dirigente honesto y democrático. Cuasi golpista. No voy, no se me ocurre y no entrego la banda. Inédito en toda la historia de la Argentina, ¿eh? Pero sigue en su libro, Sinceramente,
o engañosamente, como decimos nosotros, hablando en este caso de Macri. Escuchá esto porque es imperdible, ¿eh? Obviamente que es un paso de campaña electoral. Obviamente lo tiene pensado. Hace tanto tiempo que venimos diciendo que no tiene más remedio que ser candidata. Mirá lo que dice de Macri. Dale. Si alguien me pidiera que definiera a Mauricio Macri en una sola palabra, la única que se me ocurre es caos. Sí, Mauricio Macri es el caos. Y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina. ¡Wow! A ver, que Macri se defienda solo, que bastante problemas tiene. Pero en este caso, Cristina debería ser más fiel a la memoria histórica. Más allá de la incertidumbre que provoca el plan económico, ¿no? Obviamente, la volatilidad, el dólar, los problemas que hay con la inflación. Más allá de la incertidumbre económica que provoca este gobierno, caos se vivió, por ejemplo, ¿sabes cuándo? Cuando ella amagó con renunciar en el medio del conflicto con el campo. Yo me acuerdo perfectamente. Te lo puedo contar de pe a pa. Néstor le decía, renuncia Cristina, nos vamos, renunciamos. Nos quieren tirar el país encima. Duhalde, Cobo, yo lo recuerdo. Es histórico eso. Se quería ir. ¿Sabés que Alberto Fernández tuvo que llamar a Lula? Primero a Chacho Álvarez a Lula. Y tuvo que hablar Lula con Cristina Fernández de Kirchner y con Néstor Kirchner para convencerlos de que no se fueran. En ese momento había caos, Cristina, pero seguramente no dijo una palabra en el libro, ¿no? Caos hubo hoy. Caos hubo hoy. Justo el día en que se conoció la asociación de la palabra caos con Macri. ¿Cuándo hubo caos? Con la colocación de un artefacto explosivo, la amenaza de la colocación de un artefacto explosivo en la estación Constitución. Vos tenés información sobre eso, ¿no? Claro. Buenas Luis. noches, ¿Cómo te contame. va? ¿Cómo andas, Luis? Sí, no es el único artefacto explosivo, o por lo menos que la única amenaza. En un ratito vamos a ver un mapa que les va a mostrar qué es lo que sucedió en los últimos 30 días, repito, en distintos lugares. Hubo 6 amenazas de bomba en 30 días, en los últimos 30 días, en lugares estratégicos vinculados a la línea, a los ferrocarriles. En un rato te lo voy a mostrar. Esto es generar caos. A la hora pico, cuando la gente regresa, vos planteás, llama a alguien, dice que hay una amenaza de bomba y, perdón, Constitución no se dio vuelta de casualidad. De casualidad. Una evacuación muy problemática. No. Que como decís vos, Luis, de casualidad, porque era un caos absoluto. Caos es eso. Yo no le estoy culpando a Cristina de generar el caos, ¿eh? Pero ¿quién estaba detrás de esa llamada telefónica? Igual que habría que hablar bastante quién estaba detrás de las falsas ollas ¿no? Nosotros salimos de acá, último momento, están atacando a una docente. Esto no puede ser. Hablamos con Baradel. Los alertas eran terribles. ¿Ahora era todo mentira? Eso es caos. Eso es generar caos. Caos, ¿sabés qué es? Cuando el peronismo se empieza a poner inquieto para que un gobierno no peronista no termine de manera normal y pacífica. Cuando los peronistas se empiezan a poner incómodos con un gobierno que no es peronista y elegido por los votos de la gente. Porque el peronismo, no todo, muchas veces apostó al caos. Y el kirchnerismo muchas veces jugó al caos. Y el cristinismo más de una vez jugó al caos para esmerilar a este gobierno. Pero Cristina, como buena peronista, presenta este gobierno como el caos y se ofrece desinteresadamente a garantizar el orden. Es como decir, sí, soy candidata, ¿no? Yo voy a volver a garantizar el orden. Un nuevo orden. ¿Cuál será el orden que propone Cristina? Porque no se atreve, hasta donde sé, en los anticipos del libro no lo dice, a proponer el modelo de Maduro en Venezuela. A eso no se atreve. Ahora parece que nos quiere vender que la nueva panacea es Portugal. ¿La tienen a Portugal? Portugal anda bien ahora, ¿eh? Eso sí, nadie te dice una palabra. Yo digo, voy a googlear, ¿viste? A ver quién te dice Portugal, bueno. ¿Lo escucho a Kicillof? No, Cristina tampoco. Nadie te dice una palabra de por qué Portugal ahora está como está, creciendo. ¿Saben por qué?
porque Portugal empezó a crecer después de que los portugueses tuvieran que soportar un ajuste varias veces más duro que el que hay en este momento en la República Argentina. Portugal es hoy Portugal por un ajuste, porque equilibraron el déficit. Van a tener que aclarar qué Portugal quiere. Pero continuemos con el engañosamente, en el sentido de que no dicen toda la verdad. Habla Cristina en su anticipo del libro de El fracaso del PRO. Lee, mirá lo que dice. Macri podría haber sido un capitalista exitoso. Disciplinar al sector agroexportador con retenciones escalonadas y diferenciadas. Todavía le da consejos, ¿no? A Macri. Pero eligió ser carancho del sistema financiero. Fíjense esto que... Ahí viene el doctor Sapsay. Después vamos a tener un momento tranquilo los dos para hablar de este país loco. Cristina ya determinó que el PRO y Macri fracasaron, ¿no? Obviamente un montón de gente también lo determinó, pero Cristina ya lo determinó. Ella no, el PRO y Macri. Y se dio el lujo de interpretar el modelo económico, según ella, que lo llevó al fracaso a Macri. Como de costumbre, engañosamente. Cristina, en este anticipo, por ahí después habla, no habló del cepo, de la manipulación de las cifras del INDEC, de la censura oficial a la palabra inflación. ¿Ustedes se acuerdan que no se podía nombrar la palabra inflación? ¿Que no la nombró nunca en ningún discurso? ¿Que las consultoras que medían la inflación fueron multadas una por una? Yo me acuerdo. Sí, sí. ¿No hizo acordar el otro día Sica que tenía una consultora? ¿Vos te acordás, Facundo? Sí, sí, sí. La multaban. Cuando habló Lorenzino, ¿te acordás que dijo a la periodista de otro país que no se podía hablar de inflación? Y después dijo, me quiero ir. Después dijo, me quiero ir. Me quiero ir. Como no puedo hablar de inflación... ¿Me podría decir cuál es la inflación en la Argentina? No, me quiero ir. Bueno, no habló ni de la inflación, ni de la manipulación de la cifra del INDEC, ni de la eliminación del índice de pobreza, de la bomba de tiempo de las tarifas congeladas. Por supuesto, a nadie le cae simpático que le aumenten las tarifas, pero en la Argentina hubo una bomba de tiempo y eran las tarifas congeladas. Esa bomba de tiempo, esa bomba cazabobos, se la puso el gobierno al gobierno siguiente, el gobierno de Cristina, Kicillof y Cristina al gobierno siguiente. Hubo un plan bomba que le sembró al gobierno de Macri para que le explotara en la cara, no a Macri, a todos los argentinos. Pero de eso no habla en su anticipo de su libro titulado Sinceramente y para nosotros engañosamente. Porque para ella el éxito, su éxito, es su verdad. Y todo lo demás es odio y persecución. Pero fíjense, no, esto es para mí, interprétenlo conmigo, porque esto es para mí la megalomanía a la enésima potencia. Le dedico un párrafo a Scioli en el anticipo. Ya llegó Rosendo Fraga. Miren y escuchen el párrafo que le dedica Cristina a Scioli. A punto de cerrarse las listas, fue una tarde, Daniel, a verme Olivos. Estábamos los dos solos. Le dije, no, Daniel, nos van a atacar diciendo que yo quiero los fueros. O peor todavía, que voy a ser tu comisaria política desde la Cámara de Diputados. Está claro que Scioli le está ofreciendo ser su primera candidata a diputado. Hoy a la distancia, mientras escribo esto y veo los números de aquella elección en primera y segunda vuelta, me pregunto, se pregunta Cristina, ¿hubiera ayudado a cubrir la escasa diferencia de votos que tuvimos en el balotaje si iba como diputada? ¡Wow! Miren este párrafo, toda la cosa que hay para interpretar. Este es un hallazgo que habla más de la personalidad de Cristina que de cualquier otra cosa. Insisto, no hablemos de la sintaxis aplazada en sintaxis. Deja entrever que si hubiera aceptado la oferta de ir como candidata a diputada nacional, quizás Scioli le hubiera ganado a Macri. Acá tengo a Rosendo Fraga, que escribió un libro entero sobre lo contrafáctico y lo fáctico. Rosendo, a ver, pensemos juntos. Si hubiera ido Cristina como candidata a diputada en 2015, ¿le hubiera ganado el Frente para la Victoria a Macri? No, a ver, no creo que le hubiera ganado. Todo puede pasar en política. Además, fue una elección que se definió por pocos, ¿no es cierto?, por pocos puntos. Por muy pocos puntos. A mí me da la impresión que la provincia de Buenos Aires fue el factor decisivo, me parece, que le complicó el triunfo al kirchnerismo en el año 2015. Muy bien, ahí está.
No dice una palabra, el anticipo, por ahí lo dice después, no quiero adelantarme. Las desastrosas decisiones que tomó Cristina. Decisión número 1, y hasta ahora no hablo una palabra, de elegir a dedo a Aníbal Fernández, el peor candidato a gobernador de toda la historia del peronismo en la provincia de Buenos Aires. El peor. Lo eligió a dedo. Otra hubiese sido la historia, Rosendo lo hubiese escrito seguramente, si hubiese ido Florencio Randazzo. Yo creo que otra hubiese sido la historia. Haya ganado, hubiese ganado o no hubiese ganado Vidal, porque los votos estaban ahí. Estaban ahí. No habla de su decisión, desastrosa decisión, de poner a dedo a Carlos Zanini como compañero de fórmula de Daniel Scioli. En el anticipo no habla de esto. Cristina vive y construye su propia fantasía, donde ella siempre es heroína. Es la... ¿Cómo se llama la heroína de Game of Thrones? Sí. La de los dragones. Ella dice que ella quiere parecerse a eso. Es una heroína, es una superheroína. Siempre gana. Ni perder ni hablar. Ni empate, lejos. Todo lo demás da vuelta alrededor de ella. Y por supuesto, como buena superheroína nunca se equivoca, ni en política ni en nada. Un anticipo de 2 líneas de su libro, de su nuevo libro, que va a vender mucho, por supuesto. Tiene un precio político además. Yo soy editor, le pusieron un precio bien barato, político, para vender muchos libros. Tiran 20.000, parece que van a tirar otros 20.000 más y probablemente terminen tirando otros 20.000. Es un montón. Para 60.000. Sí, dicen. Patrimonio, 2 líneas de anticipo. Nunca llegamos pobres a ningún cargo en la función pública, y menos a la presidencia de la nación. Bueno, a ver, no sé si vieron el programa de Feynman. Yo creo que alguien le debería decir a Cristina, le debería acercar el videíto donde Kirchner habla de los humildes que eran. ¿Ustedes lo vieron el videíto ese en blanco y negro? Hay un videíto que dice, no, nosotros tenemos un terrenito, estamos juntando unos pesitos. Y también debería prestar atención, Cristina, a la declaración de Víctor Manzanares, de su contador Manzanares, porque después de leerla, no queda claro cómo hicieron para pasar de aumentar su patrimonio de 2007 a 2008 un 158%. Voy de nuevo. De un año a otro un 158%. Pasando de 18 millones de pesos de entonces a 46 millones de pesos de entonces. ¿No escribió nada en el adelanto, Cristina, de eso? Y debería explicar también, más allá de esta frase de 18 palabras sobre su patrimonio, ¿por qué Kirchner le ordenó a Manzanares ir a ver Ollarvide con alguien que salió de la CIDE, lo llevó a una oficina de Belgrano, y después de tomar champán le dijeron, arreglemos los numeritos que está todo listo, de manera irregular? No importa, con libro o sin libro parece que la causa por enriquecimiento ilícito se va a volver a abrir, ya que no se tramitó como se debería haber tramitado. Es muy posible que se habla, ¿no, Cecilia? Sí, muy posible, está muy cerca de que eso suceda. Los primeros pasos los dio el juez Ariel Lijo, que está subrogando el juzgado 5, que fue el juzgado durante 21 años a cargo de Norberto Ollarvide, y probablemente la decisión la termine tomando, la de la reapertura, María Eugenia Capuchetti, la mujer designada por el Ejecutivo para ocupar ese lugar. Bueno, está el videíto ese de Kirchner diciendo estamos haciendo nuestros primeros pininos, como decíamos con... A ver, no me crean a mí, vean el videíto. Compramos un terreno que tiene 1 hectárea para ver si en mi provincia, lo invertí en mi provincia, no fui a invertirlo ni en Miami, ni en Montevideo, ni en Nueva York, a comprarme departamentos, ni mucho menos. Un terrenito que me costó 27.000 pesos, por eso hay que informarse bien. Teníamos más de 23 propiedades. Un terrenito que me costó 27.000 pesos. Nosotros teníamos 3,5 millones de dólares en depósitos en plazo fijo y también teníamos otros plazos fijos porque teníamos ese dinero porque siempre nos hemos dedicado, antes de que fuese el gobierno, teníamos plazos fijos y no es que llegamos al gobierno y de repente nos apareció dinero. Desde que estoy en la política, más que acrecentar mis bienes personales, fui para atrás. Antes de que Néstor Kirchner fuera intendente, teníamos más de 23 propiedades. Que Dios quiera pueda hacer una casa para compartir mi familia. Esto es una edición que hicieron, ¿no? Una comparativa. Yo no la había visto. Por eso, cuando me vienen a decir... Ahora hay gente que está con Cristina, que se había ido al lado de Cristina porque decía que su gobierno estaba lleno de corruptos. Y ahora volvió. Y esta gente
hoy nos viene a decir algunos, a mí me dijo, que Cristina está cambiada. Que Cristina cambió, que Cristina aprendió. Que las sucesivas derrotas la hicieron más humilde, más democrática y más comprensiva. En este anticipo no se nota, ¿eh? Yo no tengo más que responderles a esas personas que me dicen que Cristina cambió, que Cristina es siempre la misma. En silencio o a los gritos. Entre las cuatro paredes del Instituto Patria o en las memorables escuchas donde todos los que lo rodean, todos, son incluidos en las categorías que van de pelo a hijo de... Entre el pelo y el hijo, elegí la que quieras. Están todos en esa categoría, menos ella. Insultos y descalificaciones de ella y todo lo que se te ocurra en el medio. Porque como decía mi abuelita, hay que escucharlas a las abuelitas, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Enseguida te voy a estar hablando de la carta que va a jugar Manzanares y que tenía guardada. Pero antes, Cecilia, decime qué está pasando ahora mismo con Florencia. Dale. Bueno, Luis, Florencia sabemos que está en Cuba, que no volvió en la fecha que tenía que volver, ni en la fecha que pidió la prórroga, que era el 4 de abril en uno de los tribunales y 15 en el otro. Pero lo que es importante ahora es lo que está pasando en tribunales, en Comodoro Pi, donde el Tribunal Oral Federal 5 recibió en un sobre lacrado el informe del cuerpo médico forense que evaluó la historia clínica que entregó la defensa de Florencia. A ver, perdón, de nuevo. ¿Quién entregó en un sobre lacrado qué cosa? El cuerpo médico forense, dos profesionales del cuerpo médico que depende de la Corte, una neuróloga y un psiquiatra, entregaron el informe que hicieron. Son 70 páginas del análisis de la historia clínica que acercó la defensa de Florencia. Bueno, los profesionales estuvieron la semana pasada, tomaron contacto con el material y después de eso se llevaron todo para analizar, hicieron un informe y lo entregaron. En la justicia hay más información de esto. Tenemos ahí la fecha de regreso inicial de Florencia, era el 4 de abril, no volvió. La defensa sostiene que el tratamiento que está haciendo no tiene fecha de finalización, sino que van siendo continuas evaluaciones y en base a eso se va viendo cuál es su situación. La realidad, Luis, es que sobre lo que es la historia clínica de Florencia hay muchísimo secreto. El propio tribunal dictó que haya un secreto sobre este apartado, pero hay reserva. Nadie quiere filtrar hasta ahora qué es lo que dice. Lo cierto es que los jueces lo están estudiando y en las próximas horas seguramente vamos a tener novedades sobre la situación de ella. Muy bien, enseguida me voy a hablar con Sapsay, pero te quiero contar sobre la carta que se guarda Manzanares contra Cristina. Y creo que también contra Máximo. ¿Vos te acordás que en una parte de la entrevista que le hicimos a Manzanares junto con Hugo Machiavelli y que pusimos el domingo en la cornisa, le preguntamos si tenía una carta o un naipe en la manga por las dudas, con tanto miedo que tenía que lo mataran, etcétera, etcétera? Prestar atención a la pregunta y a la respuesta. ¿No tiene un resguardo, una carta, un naipe, una última guardado? ¿Por qué se ríe? No, porque me hizo acordar a mi padre. Mi padre siempre me decía que hay que tener un as guardado en la manga. ¿Y usted tiene un as en la manga? No es una pregunta que se la desee contestar. Bueno, junto con Hugo, ahora me va a ayudar, pudimos averiguar que el ex contador de la familia Kirchner tiene esa carta y que la podría jugar en cualquier momento. Yo ahora te voy a contar una escena, y vos la vas a escuchar con detenimiento, pero antes, ¿es posible que Manzanares pida volver a declarar, Hugo? Exactamente, Luis, va a pedir efectivamente presentarse luego en la justicia nuevamente en el marco de la causa de los cuadernos, en donde es colaborador judicial, arrepentido. Pero atención, porque piensa dar información que puede ser tanto para la causa Los Sauces, que tramita en el Tribunal Oral Federal número 5, como para la causa de la obra pública que va a comenzar el 21 de mayo. Manzanares piensa presentar información muy puntual y pruebas en las próximas horas. Él dice que se va a tomar un tiempo para reunir esos elementos, pero que es algo que determinó a partir de la entrevista, que se acordó de más elementos y que por eso se va a presentar junto con su defensa de Baldini y Herrera en la justicia para aportar más información, atención, que puede ser para el juicio que va a enfrentar Cristina Kirchner y otros por la obra pública.
Bueno, estas son muchas preguntas que se acumulan para Sapsay y luego para Rosendo Fraga, ¿no? Pero yo no me explico cómo va a poder subsistir un país con una presidenta procesada, con prisión preventiva, ahora empieza un juicio oral, candidata. Es muy complicado esto, ¿no, Rosendo? Sí, pero te diría que estamos viendo lo que pasa con Lula en Brasil ahora. A Lula van a anticipar su libertad, ¿no? Es probable, no sé si... Bueno, ella todavía no fue presa, ¿no? Claro, es probable, pero ¿qué es lo que quiero decir? Estamos en un momento donde además, como lo mostró el suicidio de Alan García, tenemos, ¿no es cierto?, en toda América Latina, no toda, ¿no es cierto?, un proceso de investigación de corrupción importante que están afectando todo el sistema, ¿no es cierto?, todo el sistema político. Pero bueno, este es el punto. El caso de Perú quizás es crítico, porque los últimos 4 presidentes están todos en Odebrecht. Bueno, y acá está Calcaterra, muchísima gente, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? Bueno, y esto hay que observarlo con cuidado, porque esto está generando una cierta crisis, ¿no es cierto?, de la política. Pero, sí. No, por favor. No, que hay que ver cómo se reformula. ¿Cómo se reformula? Pero, ¿cuál es la carta de Manzanares? Pensá en esta foto como si fuera Netflix de nuevo. Pocos meses después de la muerte de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz es convocado primero por Cristina a la Quinta de Olivos. Inmediatamente después por Máximo Kirchner, en este caso a Río Gallegos. La convocatoria era imperativa. Si uno revisa las entradas y salidas de Olivos en esos días, Cristina llamaba a Cristóbal, a Lázaro. Cristina quería saber. La convocatoria era imperativa en el caso de Muñoz. Ambos, Cristina y Máximo, querían saber si los rumores que decían que Muñoz manejaba plata negra de Néstor Kirchner eran ciertos. Muñoz primero viajó a Buenos Aires y Cristina lo recibió en la Quinta de Olivos. La presidenta o presidente entonces le preguntó si Néstor le había entregado dinero para administrar. Y Muñoz admitió que sí, que manejó parte de los bienes y la plata negra de Néstor Kirchner. Yo no tengo el detalle. La persona a la que Muñoz le contó que es Manzanares, tampoco. Creo que tampoco. Días después, Muñoz es convocado por Máximo a Río Gallegos. Muñoz ya no estaba yendo a Santa Cruz, pero el hijo de la presidenta entonces insistió. Y el secretario privado del presidente tuvo que acudir. Y Máximo le pidió detalles. Cuando Muñoz terminó, Máximo se indignó. Preguntó, palabra más, palabra menos. Hugo, corregime. Sí. ¿Entonces mi papá confiaba más en vos que en su propia familia? Le preguntó a Muñoz. Sí. Eso tiene una razón, que dicen que Néstor tenía estancos, es decir, tenía información compartimentada. Y esta sería la explicación de por qué no le contó su propia familia lo que sí sabía bien Daniel Muñoz, su mandatario. Todo esto le contó Muñoz a Manzanares. Y Manzanares todavía no se lo contó ni al juez ni al fiscal. Todavía. Quizá, como dice Hugo, porque no se lo acordaba. O porque no le parecía tan importante. Una escena parecida a esta cuenta Luis Gasulla en uno de sus libros, el último, sobre la obra pública. Impecable, yo lo leí hace poco, recomiendo su lectura. En esta escena, Cristina recibe en una misma reunión a Cristóbal López y a Lázaro Báez. ¿Te imaginás eso? El motivo siempre era el mismo, determinar si se habían quedado con plata de su marido fallecido. Yo supongo que querían poner las cuentas en orden. No era distinto a lo que contó José López como arrepentido en la causa de los cuadernos K. López le dijo a Stornelli y a Bonadío que Cristina le mostró los cuadernos Arte. Che, entre paréntesis, que eso de ponerle al libro de Cristina en el cuaderno Rivadavia, da la sensación de los cuadernos, no me parece, no estuvo, no critico a nadie, por ahí los editores saben, pero... No sé, más o menos como el videito de Macri, ¿viste? Que todo el mundo critica la comunicación. Bueno. Dice José López que Néstor anotaba todo en su cuadernito Arte. Que Cristina lo llamó. Se toma una pausa y le pregunta si sabía. López le dijo, sí, yo sé. Cuando el hombre de los bolsos, porque hay tanto López, con millones de dólares adentro, dejaron la puerta del monasterio, ese es José López.
el monasterio General Rodríguez. Le termina de contar. Parece que Cristina le pregunta, bueno, ¿ahora vas a ser parte del problema o parte de la solución? Eso está en la causa, ¿no? Está en la causa, sí, sí. Bueno, no lo inventamos nosotros. Bueno, alrededor del reportaje de Manzanares se generó un apasionante debate. Si Manzanares había salvado o dejado bien parada a Cristina o la había metido dentro del baluro de la corrupción. Para mí quedó muy claro. Manzanares dijo que Cristina sabía que no había manera de que ignorara lo que hacía su marido junto a Daniel Muñoz. Que quizá ella no se ensuciaba las manos llevando y trayendo bolsos y mochilas. Yo interpreto que eso, dijo Manzanares. Pero que no podía no saber. Pero Manzanares dijo algo más. Habló de 2 propiedades que no figuran a nombre de la familia Kirchner, pero son de la familia Kirchner. Uno es el famoso barco que se le adjudica al arquitecto Grippo y otro es el Hotel Waldorf. Primero veamos lo que dice Manzanares sobre el famoso barco que está a nombre de Grippo, pero que sería la familia Kirchner. Dale. Manzanares, ¿puede contar la anécdota de Grippo que pasó en la Quinta de Olivos? Sí, bueno, lo comenté también en la sede judicial. El tema fue así, la doctora Cristina me llama a Río Gallegos pidiéndome que venga a Buenos Aires. Cada vez que no me decía específicamente para qué. Lo que sí yo tenía que traer es una planilla tal cual la que se sacó de mi caja fuerte cuando fue allanada. ¿Una planilla de ingresos y egresos? Excel, no, es un Excel, están todas las cuentas bancarias y los saldos. Y plazos fijos en dólares o tenencias en dólares. En ese momento no había tenencia en dólares físicos. Yo pensé que venía para algo más de lo que realmente fui. Me pidió que estuviera a las 9 de la noche. Yo fui como siempre con anticipación, llegué a las 8. Esperé ahí en esos sillones que hablé antes, donde estaba el televisor en la época del Mundial. Esperé ahí y fueron llegando otras personas cercanas a la presidenta, a la expresidenta. Entre otros Grippo. Entre otros Grippo. En el momento que estuvimos sentados los tres, en el momento ese que yo relataba del mozo, Grippo tenía un iPad y me muestra las fotos de su barco, realmente hermoso. Todo, y me contaba todo el esfuerzo que le significó construirlo. Y entonces al otro día, bueno, me voy al departamento, llegué como a las 10:30 de la noche, ya sin ganas de cenar ni nada, me fui derecho a dormir. Y al día siguiente me fui a verlo a Muñoz, como hacía todos los viajes. O sea, primero a ver a Cristina y después verlo a Daniel. Salvo los viajes que no era llamado por Cristina, iba directamente a verlo a Muñoz. Fue allá en Rivera, y entonces le cuento esta anécdota. Del barco. Y del barco. Qué bien Grippo, qué sé yo, que esto, que el otro. Y entonces se ríe Daniel, me dice, Polo, como siempre, no es que sea ingenuo, yo creo en la gente. Si usted me dice algo, no tengo por qué creer que me miente. ¿Y qué le dice Muñoz? Me dice, yo llevaba la plata al astillero. ¿Qué significa eso? Y que iba a pagarlo. ¿Y de dónde sacaba la plata? Claro. Y él no era de él, si no me lo hubiera dicho, de sus mandantes. Por eso digo, a mí el sobreseimiento de Ercolini en el complejo Los Sauces Casa Patagónica me parece irritante. Y que el fiscal Policita no lo haya apelado. Porque si es el fiscal y no lo apeló, es irritante. ¿Y sabe por qué? Porque ese proyecto era inviable sin un barco. Voy a explicar. ¿Que los sauces eran inviables sin un barco? Los Sauces Casa Patagónica es la gema del doctor Kirchner. O era su gema. El Hotel Los Sauces. Mire, si usted es el presidente, no sé, del Bank of America o del Chase Manhattan Bank y viaja a Patagonia, ¿para qué? ¿A qué va a Santa Cruz? ¿A qué va a Calafate? ¿Qué quiere hacer en Calafate? Dígame. Sí. Ver el Perito Moreno. Ver el Perito Moreno, porque si no, ¿para qué vas a ir? Bueno, vas, te alojás en el hotel más exclusivo que tiene Calafate, personalizado, un hotel boutique. Tenés que ir a ver el glaciar Perito Moreno el día siguiente. Si eso es, bueno, te vas, obviamente, en transporte, que podrás elegir colectivos que te lleven o un remis. Si sos el presidente del Chase o del Bank of America, ¿te subís? ¿Quién te conoce? Nadie. ¿Te conoce al presidente de algún banco internacional? ¿Pero dónde quiere llegar, Víctor? Que no lo entiendo. Que las personas para las que estaba dirigido para el target que estaba dirigido ese... ¿El barco de Grippo? No el barco de Grippo, el complejo. No se podían subir jamás ni a la lancha Serac, ni a la Upsala, ni ninguna de las lanchas Fernández Campbell. A lanchas colectivos no. El doctor Kirchner me dijo una vez
que él ahí pensaba, él se imaginaba el día que ya no fuera presidente. Haciendo conferencias. Dando conferencias, viajando por el mundo y también dando conferencias y recibiendo ahí, a los pies de su casa, usted imagínese la imagen, sería muy interesante, ¿no? Él en su casa de anfitrión, un desnivel que da el mismo césped y en el bajo el complejo. Y sabe que ahí tiene a sus invitados, que podría ser, no sé, un expresidente de Estados Unidos, un expresidente de España, dignatarios y personas importantes. Digamos, bueno, esas personas no pueden subir a una lancha colectiva. Poder pueden, pero no lo van a hacer. Entiendo, tiene que subir al barco. Entonces, para ir a estar en un hotel y no poder ir a ver al glaciar, no tiene sentido. Por eso no tiene, yo creo que el barco complementa, es una interpretación. Bueno, hay una frase que dice Manzanares Upside. A ver, ¿qué le pasa a usted cuando ve todo esto? Bueno, a mí me pasa que evidentemente se trataba de una asociación ilícita clarísima, estaban todos compaginados, evidentemente para la comisión de delitos indeterminados, que es como el Código Penal define la asociación ilícita. Ahora, lo que él dice evidentemente lo acomoda a sus intereses. Uno no puede creer que es la realidad total, sino que él va de alguna manera tramando, de acuerdo a su interés, qué es lo que tiene que realmente expresar. Yo no lo veo una persona totalmente sincera. Hay una frase que dijo que a mí me sigue retumbando, no sé si usted la recuerda. La frase decía algo así como, él le pregunta a Muñoz, ¿por qué no van en busca del bronce? Si ya robamos, ya le había dado los 30 millones de dólares, ¿no? Ya los habían puesto en bolsos, en mochilas. ¿Para qué más? ¿Por qué? Y dice que Muñoz le responde, no, esto no es robo, esto no es corrupción. Esto es una comisión que se le cobra a la patria por haber hecho las cosas bien. Sorprendente, ¿no? Sí, me parece que es precisamente para tener la conciencia tranquila lo que uno se cuenta a sí mismo para no sentir culpa. Pero si fue realmente así, es de un cinismo total. El pensar que quien tiene que ser un servidor público se sirve del público, se sirve del erario público, de lo que debe entrar en las arcas estatales para satisfacer sus intereses de una manera absolutamente ilimitada, porque vemos que lo que se robaba era incalculable, me parece que es una cosa grotesca, ¿no? Él mismo dijo un barril sin fondo. Son segundos nada más, por favor. Veamos lo que dijo Manzanares. ¿Para qué, le digo a Daniel, para qué robar tanto si tenés lo máximo que puedes tener, que es el bronce? Y Daniel me dijo, no, nadie robó nada. Y si toda la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien, por eliminar la deuda externa. Y bueno, ahí está precisamente esa expresión de lo que supuestamente, digo supuestamente porque uno no estaba allí, le habría dicho, y que creo que se inserta de todos modos en otra cosa que se decía usualmente, no directamente los Kirchner, pero sí me recuerdo, por ejemplo, que Nilda Garré, Diana Conti, decían que en estos países, por hablar de los países latinoamericanos, para poder hacer política se necesitaba de muchísimo dinero, porque además los presidentes nacionales y populares iban a ser perseguidos y la única manera de protegerse era precisamente ese colchón que se iban a hacer, que se convertía en una suerte de colchón de seguridad. Me recuerda más o menos a lo mismo, es decir, estar como con una compulsión, pero al mismo tiempo una obligación a hacerlo, ya sea por el lado de que nos cobramos una comisión porque hicimos las cosas bien, ya sea por el lado de nos cubrimos las espaldas para poder seguir fuera de prisión o haciendo política, ya que de lo contrario no se puede hacer política si uno no es millonario. Daniel, hay algunos temas vinculados con la actualidad y la justicia por los que te queremos preguntar. Acaba de decirnos Cecilia Devana que está avanzando la discusión alrededor de Florencia Kirchner en Cuba. La madre está en Cuba. Yo digo, ojalá que esté bien, independientemente de cómo esté. ¿Cómo estás viendo vos esta situación? De Florencia en Cuba, con la madre en Cuba, que vuelve, que no vuelve. Bueno, es algo totalmente atípico y que creo que solamente... ¿Es atípico? Sí. ¿No está dentro del encuadramiento de te pido permiso, voy? Yo no recuerdo que a nadie se le haya dado semejante libertad y semejante premio, porque es una mujer que está procesada en 11 causas, que tiene 4 pedidos de prisión preventiva. Cinco. O 5. O sea, es una situación procesal gravísima y que al mismo tiempo se le está permitiendo salir del país y con una proximidad de un día de la iniciación del primer juicio oral.
me parece una enormidad. Por eso digo, yo no recuerdo ningún otro caso que haya tenido estas facilidades, a pesar de que ella juega de que es una perseguida política. Muy curioso. El 21 se supone, Cecilia, decime si es así, está confirmado que el 21 se sienta en el banquillo de los acusados por el juicio oral y público de vialidad de la obra pública, ¿no? Sí, Luis, está confirmado el 21, martes 21 al mediodía empieza el juicio. No hay posibilidad de mayores dilaciones ya. Bueno, ¿está viendo Sapsay una especie de freno de mano en la justicia ante la incertidumbre ahora le voy a preguntar a Rosendo cómo están las encuestas, pero que hay incertidumbre electoral, que puede salir Pato Gallareta, me parece que todo el mundo más o menos lo tiene claro. Bueno, esto surge de un artículo muy interesante del día de ayer, de primera plana, en el diario La Nación, precisamente esta suerte de detenimiento en el tratamiento de las causas. Se produjo un impulso y ahora pareciera que ese impulso se va diluyendo. ¿Usted lo nota eso? Yo lo noto, absolutamente. Bueno, por ejemplo, la falta de mérito que se ha dictado en los casos de tres importantes, Abal Medina, Calcaterra y el Corcho Rodríguez, me llama mucho la atención. Realmente es muy curioso, porque están involucrados en causas muy graves que no se han profundizado. El Corcho es por el tema Odebrecht. Sí, y Calcaterra también. Y Calcaterra también. Y Abal Medina por el tema Cuaderno. Por el soterramiento, claro. Y Olazagasti. No, bueno, hay una cantidad, pero es el único país de América Latina que hubiese estado alcanzado por negocios de Odebrecht que no se haya llegado a ningún tipo de conclusión y que prácticamente no se haya profundizado. No ha habido todavía una instrucción, a mi modo de ver, del caso. Es muy curioso, porque como ustedes decían en Perú, un presidente suicidado, un presidente prófugo, dos presidentes presos, y acá no han llegado ni al Corcho Rodríguez. Ahora, la pregunta es esta, Sapsay. ¿Cómo se convive un país con una candidata? Yo creo que va a ser candidata porque no tiene más remedio, ¿no? Para protegerse a ella, a sus hijos, que puede ganar y que si la justicia avanza, la puede condenar. Bueno, el gran problema que se produce en la Argentina es que tenemos a un presidente condenado 2 veces y que sigue sentado en la banca del Senado. O sea, sería algo similar. Por supuesto que ser presidente no es lo mismo que senador, pero desde el punto de vista de situaciones procesales es muy parecido. O sea que no me llama la atención. Por eso hay mucha gente que está bregando, yo soy uno de ellos, con la ley de ficha limpia. ¿Por qué no nos cuenta? En Brasil. La ley de ficha limpia exige precisamente que se presente al momento en que uno hace la presentación de la candidatura la inexistencia de algún tipo de situación procesal, como procesamientos en causas de corrupción, etcétera, que estén manchando esa candidatura. Y si precisamente eso ocurre, esa persona no se puede presentar hasta que no se termine la tramitación del proceso. Sería extraordinario en la Argentina. Ojalá, Daniel, y te agradezco mucho que hayas venido. Gracias por tu invitación. Pudimos hablar tranquilamente, que era lo que yo esperaba. Quizás es un programa un poco vertiginoso pero tiene que ver con la información. No, fantástico. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, aprovecho a lo que me termina de decir Daniel Sapsay, Rosendo, para preguntarte. ¿Cómo puede vivir un país así? Con una, a ver, gana Cristina en las elecciones. Sí. ¿Qué país te imaginás? Bueno, digamos, hay una serie de problemas, pero yo creo que acá hay 2 comentarios que yo creo. Uno, respecto a lo que ha dicho, ¿no es cierto?, Sapsay del caso de Odebrecht. Odebrecht, vos fíjate lo que dijo Marcelo Odebrecht públicamente. Hemos trabajado en 16 países. En los 16 países hemos financiado campañas electorales. Y no una campaña electoral, varias al mismo tiempo. Mirá, más claridad, ¿no es cierto? Y estamos viendo... Perdón, y esa dinámica va a avanzar, yo digo, con justicia. Es cierto que la justicia argentina va más lenta, se le pierden los papeles. Venezuela y Argentina son los 2 únicos países que no avanzan. Esta es la realidad. Pero vos fijate... Y vos ves, a ver, yo sé que sos muy cuidadoso. Volviendo Cristina, ¿va a volver como Angela Merkel? Viste que antes planteaban, no, cuando en Cristina en 2007 se va a convertir en Angela Merkel, esto va a ser Alemania, ahora hablan de Portugal, o va a volver ¿se va a parecer más a Venezuela? A ver, yo te voy a decir 2 cosas. Primero, yo siempre digo, la personalidad es más importante que la ideología en los líderes políticos. ¿Ah, sí? Los líderes políticos, la ideología, por conveniencias, intereses y circunstancias, la cambian. Lo que no cambia es la personalidad. Ahora, esa Cristina confrontativa, si uno recuerda la campaña del 2007 y la campaña del 2011,
las dos campañas, ¿no es cierto?, presidenciales, funcionó como ahora. Sí, sí. No hablaba. No, te hablaba, es decir, hablaban, por ejemplo, en 2007 mucha gente, ahora viene Cristina y es el perfeccionamiento institucional. No, peor todavía, no era, pero no peor todavía. A mí me decían dentro del gobierno, Néstor vino con el hacha de bombero, ya que hablamos de economía, ahora hablamos de despacho, con el hacha de bombero, estaba incendiada la casa y fue con el hacha, pum, pam, pam. Entonces era el hacha de bombero y los modos de Néstor, viste que eran. Ahora ella va a embellecer toda la casa, te la va a pintar de nuevo, te la va a poner linda, la vas a poner entonces, en valor. Digamos, esto no es sorprendente. Pero, ¿te acordás lo que hizo la primera semana, no, Cristina? Claro. ¿Te acordás que fue el primer acto de Cristina de la presidencia? Sí. Estaba Antonini Wilson. ¿Te acordás que dijo? Esto es una conspiración de la CIA contra el gobierno. Absolutamente. Pero lo que yo te señalaría es que la Cristina moderada en campaña es una constante. Esto no es nuevo. En los meses previos a ganar en 2011, Luis, Cristina había prometido sintonía fina. Era justamente... ¿En la economía? Claro, que era justamente dejar de subsidiar tarifas. Durante los 4 años se terminó, se siguió subsidiando. Bueno, está bien. La campaña va a estar, pero en esta campaña que es tan grieta, se calle o no se calle, va a estar... Sí, a ver, si los nuevos comunicadores no mienten, ¿sabes cuál es la diferencia de esta campaña, no? Dicen Rosendo. ¿Cuál? Que ahora creo que el 90% de todos los votantes tienen un smartphone y conversan e instalan temas y no hacen la campaña que vos querés, ¿eh? Yo te voy a decir lo siguiente. En todos los países, aún los más desarrollados, el gran teatro de operaciones de la campaña es la televisión. ¿La televisión esta? ¿La televisión tradicional? Absolutamente. ¿No los telefonitos? No. ¿Y no las redes tampoco, Rosendo? Guarda, es decir, las redes y los telefonitos viralizan el escenario de la televisión. ¿O al revés? Yo te diría que es muy difícil. O al revés, ¿eh? Pero yo te diría en tu programa. A ver, tenemos el video de Moreno. Mira esto. A ver quién lo... Todavía no se puso en televisión esto, ¿no? Esto es Moreno, que es en abril, en una unidad básica de la Ferrer. Esto es Moreno. Para mí, ¿es Guillermo Moreno o es una campaña... empezó la campaña Cambiemos? ¿O es Durán Barba? ¿O es Moreno, o es Guillermo Moreno de verdad? ¿O es un armado Durán Barba? Míralo. ¿Cómo se hace un pacto social de precios? Y sabemos, muchachos. Y si alguno no lo cumple, y sabemos lo que hay que hacer. Y sabemos, de esa parte, sabemos todo. Incluso sabemos que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código. No me robes una billetera y me dejé la señora tirada con fractura de cadera para que tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85. ¿Cuál es la gracia de eso? ¿Querés vivir de lo ajeno? Es la ley de juego. Ley de juego. Tenemos que volver a los principios y valores. Porque sacarle la jubilación a los jubilados ni siquiera robar. Ese es un cachetazo de revés en la boca. Eso no es ni robar, eso es una estupidez. Esto tenemos que volver entre nosotros mirando los ojos y decir, miren muchachos, vuelven los principios y valores. Y eso es la solidaridad. Y hay dos conceptos más, que es el concepto de la misericordia. Y el Papa se la pasa hablando de la misericordia. Y el concepto del perdón. Solidaridad. Ahí está. Bueno, vos decís que esto sale acá y después se me dice a partir de esto. Ahora, cuidado. Lo que está totalmente demostrado es que las redes sociales no cambian a la gente. Pero tiene que ver, Rosendo, tiene que ver con que la gente dejó de... la credibilidad de las redes está por el piso. Lo que tiene las redes es que refuerza lo que piensa la gente. No cambia lo que piensa la gente. Sí. Es decir, ¿por qué? La gente la sigue marcando la tele. Ahora, número 2, en las redes vos elegís lo que ves. Y vos elegís lo que ves que refuerza tu punto de vista. Y esto es lo que se ha demostrado en todos los... Y ese es el problema que tienen las redes. Es decir, las redes agrietan más que una... Porque vos elegís. Vos consumís de acuerdo. Es decir, en realidad, todas las fake news aquí apuntan a reforzar. Sí, en verdad vos en las redes solamente lees a los tipos a los cuales vos o a las cuentas a las cuales vos seguís. Claro, sí. Claro. Refuerzan la manera de pensar que uno Pero tiene. las fake news penetran en el escenario neutral. En el poco. Es decir, las fake news lo que hacen es reforzar
el pensamiento, claro. el gusto, la Sí, sí, tendencia. Esa ¿no es es cierto? la última teoría de Encontré un comunicación. mensaje que me identifica. Claro. Retuiteo. Hablando de eso, el presidente sale a hablar con los empresarios y los empresarios dicen, el presidente sostiene que él tiene que según sus encuestas, él va a ganar en segunda vuelta finito, como le ganó a Scioli en el 2015. Y depende de qué encuesta busques. Es decir, la encuesta, tomemos la encuesta de isonomía, porque es una encuesta que el presidente... ¿Vos analizaste la metodología de la encuesta de isonomía? Está bien. ¿Viste que se suman Lavagna más Massa más Urtubey? Eso suma... Pero no sé si... Pero ¿qué es lo que yo te diría? Digamos, el significado político de isonomía es que es unas 3 encuestas que el presidente lee con atención. Y esa misma encuesta fue por Duhovne, la de marzo, presentada en Estados Unidos frente a todos los inversores en ese punto. Ahora, la de marzo te daba, ¿recordás? Te daba 42-39. ¿42-39 quién? La segunda vuelta, 42 Macri, 39 Cristina. Eso es lo que te daba la segunda vuelta, la de marzo. La de abril no te da eso. ¿Y vos qué decís, que Cristina va a ser finalmente candidata o no? Yo siempre he sostenido que creo que va a ser candidata. Lo he pensado siempre. Y acá la personalidad es la clave, más que la ideología. Yo creo que su personalidad, su estilo de liderazgo la lleva a ser candidata. Y además, porque puede ganar. Puede perder o puede ganar. Rosendo, yo te agradezco mucho. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, no te pares todavía porque quiero que Facundo Pastor, hablando de fake news y de peleas judiciales, me diga qué está pasando en Dolores. Ramos Padilla, Stornelli, novedades. Dale, Facundo. Bueno, atención, Luis, vamos a poner en pantalla un documento. El título de esta información indica que la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó al juez Ramos Padilla a cargo del expediente. Uno podría titularlo de esa manera. De alguna manera, uno podría decirlo que es un revés para Stornelli. Lo que están viendo es que no se hace lugar a la recusación planteada por el abogado Roberto Rivas. Esta sería otra interpretación. Depende cómo uno lo quiera titular, cómo lo quiera interpretar. Este es el paper que muestra que no se hace lugar a la presentación, a la recusación, al paper presentado por el doctor Roberto Rivas, que es el letrado, justamente el abogado de Carlos Stornelli. Y bueno, este es el destino que tiene la causa de Dolores, que hoy arroja justamente este título. Bueno, Hugo, antes de hablar con Dipache, que lo voy a bombardear con el tema de segundo día de precios esenciales, cuidado congelado, más o menos, llamarle como lo quieran. La carta de Manzanares, ¿qué incluye? O sea, él dice, yo me guardo una carta, o voy a decir más porque me acuerdo, está especulando. ¿Cuál es tu mirada? Se va acordando. Creo que se va acordando, incluso te digo más, ha movilizado mucho a Manzanares la entrevista, al punto tal que ha movilizado también a las fuerzas de seguridad que lo están custodiando. Gendarmería lo está custodiando a su familia en Río Gallegos. ¿Ah, sí? Ese es un dato que podemos agregar. Le agregaron cámara de seguridad a su casa. Se teme por la seguridad, por supuesto, de alguien que es clave y que en este caso se va acordando de datos y que va a aportarlos a la justicia. Por eso dijimos en primicia temprano en este programa que se va a presentar en los próximos días. Lo va a hacer antes de que empiece el juicio oral de la obra pública, porque cree que puede haber datos que pueden derivar en esa causa. Gracias. Segundo día de precio congelado, cuidado cómo se llame. ¿Funciona o no funciona? No me contestes ahora. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos State, más de lo que esperas. Los Haroldos State. Dipache, si no hay último momento, de acá hasta el final del programa es todo tuyo. Bueno, hay último momento de los mercados. Básicamente, ¿por qué? Porque hubo buenas y malas para Macri en el día de hoy. Las buenas es que logró una colocación de letes importante, 1.200 millones. Tuvo que subir la tasa, se esperaba que era 5%, fue 5,47% para lograr esa colocación. ¿Y eso es bueno? ¿Con qué? Digo, el tipo que está viendo a ver si consigue la leche al precio... Renovó. Imagínate que para que el financiamiento esté garantizado necesitaba colocar 62%, que es lo que tenía pensado. Bueno, colocó ese 62%, la otra había sido 66%, y el acuerdo con el fondo le garantiza que hasta el 40% estamos bien con esa parte. Por otra parte, subieron algunas acciones afuera,
los bonos subieron lentamente. La mala es que subió el riesgo país a pesar de todo eso. Está en 8,68, el mismo nivel que el año 2014. ¿Sabes qué dicen que el riesgo país tiene que ver con la incertidumbre electoral en parte? Sí, tiene que ver con la incertidumbre electoral, más estas cuestiones que le vienen pasando a Macri respecto de la duda o la falta de voluntad del mercado de seguir financiando este tipo de colocaciones. Tienen ambas lecturas. Obviamente hay una incertidumbre respecto de quién va a ser el líder político en Argentina y qué va a hacer con esa deuda, y la incertidumbre en el campo de la política pega fuerte. ¿Está funcionando el tema del esquema de precios? Muy lento, Luis, muy lento. Creo que fue una medida donde recién ayer Macri se juntó con los empresarios, la empiezan a aplicar lentamente. El lunes que viene la vas a tener en su totalidad. Sí, lo que hoy ves, que los precios del mercado se mueven a un ritmo diferente de los precios de la economía en esos 64 precios. Hoy el INDEC informó que los precios mayoristas crecieron 4,1%, es decir, el índice mayorista está en el 68% y la inflación minorista el 57,6%. ¿Qué nos dice, qué le dice a la gente de la calle? Que hay un colchón del 10% de inflación futura. En algún momento eso se va a dar. Me parece que el programa va a tener la rigidez por parte del gobierno de controlarlo y por parte del empresario de cumplirlo. Y un datito más. Rapidito porque le tengo que entregar a Chico Parr. Triple ley de góndola. Hoy se trató la ley de góndola. Sí. Triple ley. Ley Carrió, ley Grabois y ley Massa. Sí. Y se suma una cuarta. Sí. Está proyectando María Eugenia Vidal hacer lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Ojalá que se pongan de acuerdo. Gracias, Damián. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. Quédate viendo hoy Chico Parr y después Salvo Novarecio. Chau.